Hola, Ya, buenas, Hola, buenas. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes. Buenas. Hola. ¿Cómo andan? Son y media, pero vamos a esperar 2 minutitos más por el tema de las conexiones. 2 minutitos reales, ¿eh? Porque Dale. para la vez que viene hago un cortometraje, algo así. Vemos algo. Escuchamos una música, no sé. Podemos hacer un varieté. Alguien prepara una gracia, una habilidad, y tiene sus primeros 2 minutos de... Charlábamos ayer con estudiantes de acá de la carrera del IFD3, que medio que el Zoom dio por tierra un poco esa cosa de la pretarea antes de la clase o de las reuniones, de charlar un poco de cosas que no tienen nada que ver. Porque como no sabes de quién es el turno de habla, si se escucha, si no, es como a veces muy atado a lo que te convoca el Zoom. Y en números tan grandes como somos hoy es difícil, pero ayer charlábamos con los estudiantes, que es una comisión chica, son 6 o 7, hacíamos una ronda de cómo andábamos y eso, ¿no? Porque como que eso se... Y también escuchaba... ¿Quién fue que leía? No me acuerdo el otro día, ahora Lauri. La sensación que nos pasa como docentes, los que estamos trabajando por Zoom o algo así, lo que te pasa cuando tenés una clase potente o lo que sea, fuerte, movilizante, y se apaga el Zoom y todo eso, viste que en la presencialidad, no sé, te quedás charlando un poco con alguien al final al o, final o eso, o decís, bueno, eso, no o sé, decir, bueno, no sé, con otro compañero, otro compañero, decís, bueno, vamos a tomar algo, te quedás charlando, y acá se apaga el Zoom y es como, es impactante. A mí a veces me pasa que quedo así, y entras a tu dinámica de tu casa, que sigue siendo más o menos en general la misma que cuando empezó el Zoom. A mí me está pasando mucho eso. Bueno, ya. Bueno, Noé, no sé si como anfitriona de todo esto, ¿te parece que se arranque? Sí, bueno, ¿Te va sumando la bueno, gente? tal cual, damos la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Siempre es un placer encontrarnos en estos espacios que son de formación, pero también de encuentro para sentirnos cercanos, a pesar, ¿no?, de las distancias que tenemos en este tiempo. Así que bueno, agradecerte como Escuela de Formación, Mariano, por sumar una propuesta también en este tiempo a la escuela. Y bueno, a arrancar nomás con la clase de hoy que promete mucho, o al menos a muchos nos tiene expectantes. Bueno, gracias, Noé. Primero, aunque suene medio protocolar, es lo que siento. La verdad que es un honor poder ser parte de la Escuela de Formación, eh, hacer esta propuesta. Cuando Juan Pablo Abondet me invitó a que pueda hacer este curso, hacer un curso, en realidad fue muy abierta la invitación, le dije que sí, y quiero que sepan que también este curso es un poco algo que hace mucho tiempo que tenía ganas de armar, y no le terminaba de encontrar el cuándo, el cómo, y bueno, las invitaciones son grandes excusas para aterrizar ideas que uno tiene más dispersas. Así que agradecerles mucho. No hace tantos años que estoy en la provincia, viviendo, como 4, este es el cuarto, y me siento muy bien en Aten, muy representado por Aten, con las complejidades que tiene la idea de la representación, que no es lineal, pero muy representado de forma compleja, en el buen sentido, y muy alegre en este momento, estar arrancando este curso. También decirles antes de empezar estrictamente con el contenido y los agradecimientos, que este curso
esta propuesta, que les agradezco muchísimo que se hayan anotado. Leí todos los foros, todas las intervenciones en los foros. Algunas fui contestando de manera general. Voy a tratar de ir retomando. Es un desafío con una cantidad tan grande de compañeras y compañeros y compañeros docentes, trabajar la enhebración colectiva de las ideas. Vamos a tratar de hacerlo igual. Creo que no hay que dejar de hacerlo porque seamos muchos, sino que hay que buscarlo. Y que este curso, esta propuesta, más allá de que tiene sus 5 encuentros, etcétera, etcétera, está en el marco de un proyecto colectivo de la seccional San Martín de los Andes de Aten, de la que formo parte, tengo el honor de formar parte de la comisión, y que está en el marco de unas ideas y unos sentires político-pedagógicos que terminaron tomando la forma de los encuentros pedagógicos a contracorriente. Ya hemos hecho 3, vamos armando el 4, que va a ser virtual. En este Zoom hay algunas de las compañeras y compañeros que forman parte de ese grupo del armado de los encuentros pedagógicos a contracorriente, y también muchas que han participado de los encuentros, o sea que son parte también. Y por eso quería invitar y que pueda abrir un poco este curso como parte de ese proyecto colectivo de las pedagogías a contracorriente, a Sole Mora, que es mi compañera acá en Aten San Martín, que es la secretaria general de nuestra seccional, y que aparte, bueno, me mete presión porque se anotó en el curso, así que vamos a, ¿no?, a tratar de complacerla a Sole y a todas y todos, por la expectativa, porque también por lo que dijo Noé, pero bueno, que ella pueda hacer como una apertura de este espíritu de las pedagogías a contracorriente. Y después ya arrancamos con la clase propiamente. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Gracias, Maro. No sabía que iba a hablar al principio, así que, bueno, acá me estoy acomodando. En primer lugar, agradecerles, compañeros, compañeras, por haberme invitado. Yo igual, quiero decir que me iba a anotar al curso igual, y después Maro me mandó la invitación para que un poco cuente este proceso que estamos realizando en San Martín de los Andes, que él sintetizó muy bien, pero que bueno, por ahí nos gustaría compartirles desde la seccional, que en el año 2018 fue cuando se nos ocurrió, en una asamblea de Aten, ustedes no sé si se acuerdan que en el conflicto del 2018 se había hecho muy largo y habíamos llegado casi a mayo sin ninguna propuesta por parte del gobierno, y veníamos sosteniendo inmensidad de actividades en la calle, en las aulas, con las comunidades, y se nos cruzó la idea de hacer un encuentro, porque circulaba en el marco de la lucha que veníamos sosteniendo la posibilidad de hacer encuentros de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Así a secas. Y nosotros y nosotras nos planteamos en esa asamblea la necesidad de pensar un encuentro que tenga que ver y que nos invite a pensar sobre nuestra tarea, sobre todo en un contexto muy complejo como fue el del 2018, de ajuste, de suspensión de la paritaria nacional, de suspensión de los programas socioeducativos, con un gobierno provincial que no nos estaba convocando y no nos estaba dando respuestas. Y en ese contexto pensamos que lo mejor sería encontrarnos para pensar la especificidad de nuestra tarea, y bueno, surgió entre muchas reuniones que tuvimos y muchos encuentros para darle forma, la necesidad de pensar y la posibilidad de armar unos encuentros que luego le pusimos encuentros pedagógicos a contracorriente. Y un poco venía en el sentido del trabajo que algunas compañeras de la seccional veníamos haciendo en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano, donde enmarcados y enmarcadas en las pedagogías críticas veníamos tratando de sostener encuentros de lecturas, encuentros de compartir experiencias. Habíamos participado en 2016 de una expedición pedagógica donde habíamos hecho un intercambio con compañeros y compañeras de Venezuela, de Colombia, de otros lugares de Latinoamérica, y siempre nos pasaba que pensar en el movimiento pedagógico latinoamericano, con toda su estructura y con toda su idea de movimiento en relación
a una pedagogía emancipatoria, sentíamos que nos quedaba un poco grande, ¿no? Porque si nosotros y nosotras hoy nos ponemos a pensar qué hace que nuestra práctica sea o no emancipatoria, qué herramientas o elementos tiene para pensar y construir una práctica liberadora, quizás en los términos en los que nos la plantea Paulo Freire, pareciera como que es lejano y como que es muy grande, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de pensar y de encontrarnos, por eso la idea del encuentro para nosotros y nosotras es muy fuerte, primero porque entendemos que nos encontramos un grupo de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación de diferentes niveles y modalidades y empezamos a pensar juntos. Y esos encuentros que son y no son tan casuales nos permitieron reconocernos en la tarea de enseñar y en la necesidad de que hay una incomodidad o un algo que nos está faltando y que nos gusta pensarlo desde lo colectivo. Y entonces cada uno y cada una, porque habemos en el encuentro compañeros y compañeras de primaria, de nivel de inicial, de artística, de nivel medio, de nivel superior, con diferentes, de las diferentes disciplinas, nos planteamos la necesidad de pensar y de construir estos encuentros para pensar justamente no solamente en la tarea docente, sino en la contextualización necesaria que tenemos que hacer de esa tarea y de esas propuestas cada vez que nosotros y nosotras ingresamos a un aula, cada vez que nos permitimos construir proyectos colectivos en nuestras instituciones. Y el sentido profundo de los encuentros a contracorriente tiene que ver con eso, con el compartir y con el construir desde los saberes que todos y todas nosotras y nosotras tenemos en relación al hecho educativo, que nos permite reflexionar, que nos permiten también no solamente reflexionar, sino también hacernos preguntas acerca de la tarea docente que estamos llevando adelante. Y como por suerte tenemos compañeros y compañeras, como es el caso de Mariano, que tiene esa capacidad también de poner en palabras muy fácilmente lo que venimos pensando colectivamente, aprovechamos estas ideas que cada uno y cada una le aporta al movimiento, al encuentro, e intentamos enmarcarnos en ese sentido. Entonces, la idea de la contracorriente tiene que ver con disputar esos sentidos que están instalados en la escuela, en relación a la educación y en relación al quehacer de la tarea docente y a la escuela pública, ¿no? Entonces, en un contexto, como les decía, de 2018, que era muy complejo, nos empezamos a plantear que si la corriente es la meritocracia, el individualismo y la imposición de una determinada idea acerca de la escuela pública, nosotros y nosotras queríamos disputarle esos sentidos a esa corriente y en todo caso plantearnos que no hay conocimientos, que no existe la meritocracia, sino es en torno a esa disputa que hacemos todos los días nosotros y nosotras desde ese lugar que es nuestro territorio y que es el aula, ¿no? Entonces también nos empezamos y nos animamos, además del primer encuentro donde trabajamos sobre las ideas de hegemonía y contrahegemonía, nos animamos a seguir pensando. ¿Cómo construimos nosotros y nosotras esas pedagogías latinoamericanas? ¿Cómo construimos nosotras y nosotras esa idea de una educación para la liberación, de una educación emancipatoria, y tratamos de traer ese concepto y esa idea que nos queda tan grande por momentos, a ponerla más cerca y empezar a plantearnos, ¿no? ¿Cómo es desde el contexto, desde el marco que nos dejan las pedagogías críticas, pensar una educación pública, popular, emancipatoria, y emancipatoria en el sentido de esas prácticas que hay una frase muy linda que leí una vez y no me puedo acordar dónde, que dice que son esas prácticas que por su horizonte emancipador nos permiten seguir pensando y seguir construyendo colectivamente. Así que yo creo que, y me animo quizás a hablar por ahí en nombre de estos compañeros y compañeras que nos encontramos, que el desafío más grande que nosotros y nosotras tenemos es hablar por nosotros y nosotras mismas. Es decir, ¿qué tenemos para decir los compañeros y compañeras docentes desde su lugar del aula?
qué cosas hacemos cotidianamente que podrían claramente inscribirse en esas pedagogías emancipatorias, y cómo le disputamos al sentido común esos sentidos instalados en relación a lo que se espera y lo que se pretende de la educación. Así que espero haber podido hacer una síntesis en relación a lo que nos proponemos desde los encuentros, y creemos que esta no es más que una oportunidad para seguir pensando, para seguir construyendo colectivamente esa escuela pública que es la que nosotros y nosotras defendemos, y que es la que nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos merecen, ¿no? Esa educación pública que además de pública tiene que ser popular. Gracias, Sole. Muchísimas gracias. Bueno, tengo ganas de ser como esas fotos de que están los gobernadores o Alberto Fernández con una pantalla muy grande para verlas a todas y a todos, porque voy pasando la pantallita y me voy encontrando con colegas, con Marce Salgado, que es mi compañera del equipo de cátedra, con Lauri Gutiérrez, con Matías, compañeros de acá. Me encuentro con compañeros, compañeras que no conozco, pero que dicen en su chat, en su zócalo, cosas que son marcas de época, como profesor Eduardo. O sea, usamos nuestro Zoom desde esa identidad, nuestra compu. Bueno, yo una vez que me tiro por el tobogán de lo conceptual, un poco me olvido de lo práctico, así que lo voy a decir ahora. Igual la verdad que la plataforma del curso está re bien armada, con lo cual creo que hay mucho para ver ahí, las hojas de ruta, hay como una cosa que es muy amable, creo que para ustedes como cursantes y para mí como profesor. Yo uso el chat como pizarra, así que quienes quieran abrir el chat para ver ahí al costadito, eso quiere decir que lo uso como una pizarra, que eso en la pizarra del aula no es tan permitido, porque rara vez un estudiante se levanta para escribir algo en el pizarrón, es un momento de pánico ir al pizarrón, ir al frente. Entonces, en cambio acá el chat está para todas y todos, así que cualquiera que quiera escribir algo en el chat, como que quiere la palabra, que repregunta algo, que cómo se llama tal libro que nombraste, úselo. En eso el Zoom es un poco menos jerarquizado y asimétrico que ese frente pizarrón del aula, así que aprovechémoslo. Siendo tantos y tantas, está bueno que, más que levantar la manito porque no las veo a todas juntas, puedan pedir en el chat ahí, quiero la palabra, y yo después voy administrando el turno de voz, ¿sí? Como para que podamos ir dialogando. Hasta ahora, de haber dado clases por Zoom todo este primer cuatrimestre y aprendiendo a los tumbos, en general me funcionó mejor hacer una parte un poco más expositiva y después abrir el diálogo, pero si hay alguien que en el medio de la parte más expositiva quiera necesariamente intervenir porque le parece que es en ese momento, siéntase en la libertad de escribirme en el chat y entrar en la palabra, ¿sí? La estructura del curso, esto en la parte práctica, la idea es trabajar hasta las 21:10 como mucho. Hoy si nos pasamos hasta 21:10, porque bueno, tenemos toda la introducción, etcétera, no entramos directo al contenido, pero la propuesta en general es trabajar 1 hora y media, de 7:30 a 9. Hoy quizás tenemos un poquito más, porque yo soy larguero y nos tocó un autor larguero que es Foucault. Nos tocó, como lo elegimos. Después están grabándose los Zoom y se van a subir a la plataforma, cuestión que si hay compañeros que no lo pudieron ver, que no pudieron estar, que se les cayó la conexión, lo que sea, después puedan también compartir esta clase. Bueno, y si alguien la quiere ver de nuevo, el problema de él o de ella, yo no me hago cargo. Si el domingo a la tarde, uy, qué ganas de escuchar una... No, bueno, eso ya no sé. Yo pensé esta propuesta en un tándem, lo dice así en el proyecto, me gusta esa palabra. Hay como un triángulo que sostiene, un triángulo conceptual que sostiene la propuesta, que es primero la idea de herramientas para una pedagogía contracorriente. La noción de herramienta en casi todos los foros, intervenciones de ustedes apareció, la búsqueda de herramientas, y yo me tomé de alguna de ustedes que dijo herramientas para construir
no me acuerdo si dijo así, pero yo lo tomé así, herramientas para construir herramientas. Y es un poco la búsqueda. No creo que encontremos en este curso, o por lo menos no lo armé yo desde ahí, herramientas en un sentido de la aplicación, sino herramientas de pensamiento, de sentimiento, de concepto, que nos permitan construir o reconstruir herramientas en nuestro trabajo. Por eso intencionalmente está abierto a compañeras y compañeros de todos los niveles y modalidades, porque son temas en algún punto generales al mundo social y a la educación, estemos en inicial, en especial, en adultos, en superior, en lo que sea. Y es, bueno, el triángulo que sostiene un poco este curso es el triángulo entre poder, cultura y escuela. Escuela entendido de una perspectiva amplia, y atravesado o visto desde, si se quiere, los lentes principalmente de la antropología social, que es mi disciplina, pero como todas las disciplinas, cruzada, nutrida de otras, ¿no? Las fronteras hoy entre las disciplinas están bastante difusas, hay mucho más difusas de lo que estuvieron en el momento de su creación, como vamos a ver hoy. Carlos Brizuela dice que no se escucha. Debe ser de la compu de Carlos, porque las otras compañeras nadie dijo. Fíjate ahí de Carlos de tu compu. Y quiero entonces, les había dicho esto, el curso está armado en dos tándem de dos parejas de textos, o dos pares de textos. El primero que vamos a trabajar hoy es una de las clases de microfísica del poder, de Foucault, sobre el poder, que viene en tándem con un texto que vamos a trabajar la semana que viene, de Inés Dussel, la pedagoga, cientista pedagoga, sí, argentina, que se llama Pensar la escuela y el poder después de Foucault. O sea, tenemos un tándem entre un texto teórico sobre el poder y un texto que articula la idea de Foucault en relación a la escuela y a la educación. No es que el texto de hoy no hable de la escuela, ya habrán visto quienes se han acercado. Y el segundo tándem es un tándem entre un texto, podríamos decir, ya clásico de la antropología cultural, que es La interpretación de las culturas de Clifford Geertz, un texto bien teórico sobre antropología, que voy a intentar hacer una transposición didáctica lo más amorosa posible, pero es un texto irreemplazable para los antropólogos y antropólogas a la hora de hablar del concepto de cultura, y ese texto funciona en tándem con un trabajo tremendamente excelente de Elsie Rockwell, antropóloga especializada en educación, sobre el concepto de cultura escolar. Ahí tenemos un poco el mapa teórico y bibliográfico del asunto. Y vamos a ir metiendo, seguramente, como ya hemos puesto algunos videos, algún cuento, algún otro elemento que juegue. Los puedo proponer yo, si a alguien se le ocurre algo en los foros, en los trabajitos, ejercicios, por decir así, más que trabajos, ejercicios que vamos a ir haciendo, sugiéralo, yo trataré de mirarlos y ponerlos en juego, o de no mirarlos y ponerlos en juego. Total, esto es algo colectivo. Y voy a arrancar con una cita de una entrevista que le hicieron a Foucault, porque la encontré hoy armando un poco, terminando de armar, no es que lo empecé a armar hoy, la clase, y cuando Foucault dijo que él quería que sus libros, el libro que estamos leyendo hoy es yo se los dije, es una conferencia, o sea, elegí una clase de Foucault, el Foucault docente. Muchos de los libros de Foucault son clases, son conferencias, etcétera, que están desgrabadas, están ordenadas, pero es un Foucault profe, ¿no? Que da clase. Eso es lo que vamos a leer hoy. Y él dijo que quería que sus libros, y ahí hago la cita textual, fueran una especie de caja de herramientas donde otros puedan rebuscar, miren el verbo, rebuscar, para encontrar una herramienta que puedan utilizar como quieran en su propia área. Esto era ante la pregunta que le hacían, porque es un Foucault ya, como se suele decir en teoría, maduro. Es un reportaje que le hacen a Foucault unos años antes de morir, él murió en el otro. Y como que le plantean que es un debate que se contradecía demasiado entre sus distintas etapas, ¿no? Como cuál es el verdadero Foucault. El que habló es el Foucault estructuralista del principio de su carrera, es el Foucault biopolítico, es el Foucault de la ética. Y él dijo, qué sé yo, ¿por qué tengo que ser un Foucault? ¿Ustedes creen que yo voy a trabajar tanto toda mi vida escribiendo para decir lo mismo que dije al principio?
¿no? Y yo lo traigo a nuestra propia tarea. ¿Quién es el mismo docente que el primer día que dio clase? No podríamos cruzarnos. Entonces, y Foucault dice algo interesante, yo no estoy escribiendo, mis libros no son para un lector, dijo, son para un usuario. No en el sentido utilitario, pero como metete en mis libros, y busca tus herramientas, rebuscalas. Así que espero que por ese lado venga esta lectura de Foucault. Se ríen ahí. No conozco chistes de Foucault, pero si no contaría uno. Después voy a ver si consigo chistes sobre Foucault. Quizás lo hayan oído nombrar, quizás no, a Michel Foucault, francés, nacido en 1926, fallecido en el 84, fallecido de SIDA. Se lo podría denominar a la vez como filósofo, historiador, sociólogo, antropólogo. Es uno de esos pensadores muy difíciles de encasillar. Sí es interesante como dato saber que el primer título que obtuvo Foucault formalmente fue el de psicólogo, en una época en que la psicología no era algo tan generalizado como es hoy, y ni hablar como es en el caso de la Argentina en términos del psicoanálisis. Así que ahí tenemos a ese Foucault. Muchos filósofos, filósofas lo categorizan como el pensador del poder. Es uno de los temas que a Foucault más le preocupó. Y para pensar el poder en Foucault, que sería una gran consigna, amplia, compleja, difícil, yo elegí este texto, ¿no? Esta conferencia que dio el 14 de enero de 1976, un curso que está compilado en un libro que se llama Microfísica del Poder. Voy a pedir una pequeña lluvia de ideas por el chat, mientras voy introduciendo el curso de Foucault, que quienes hayan tenido un acercamiento a este texto, o sea, ya le pegaron una primera leída o lo miraron, puedan ir poniendo en el chat una o dos palabras de lo que el texto les causó o les generó. Así, ¿no? Lluvia de ideas, no qué dice Foucault o qué pasaba en Inglaterra del siglo XVIII, sino qué sensaciones hasta corpóreas o mentales le generó una lectura de esta clase. Y yo las voy a ir tratando de hilar. Ahí irán apareciendo en el chat mientras vamos hablando. Entonces, no cualquier fecha para nosotros y nosotras, 1976, este curso, ¿sí? Este es un curso que dio en el Colegio de Francia, donde es interesante porque Foucault y todas las personas que dan y daban esos cursos son cursos abiertos, donde participa, en los casos de Foucault participaba mucha gente, y son públicos, no hay inscripción, es decir, la gente va y se sienta y escucha hablar, en este caso, a Foucault. Él se quejaba de que había demasiada gente y que no podía entablar un vínculo íntimo con las personas que iban a sus cursos, porque se llenaban, ¿no? Por supuesto, ya era un pensador muy reconocido, no el pensador de culto que es ahora. Un poder no piramidal, bien, el entramado, la idea de entramado, gran metáfora, la del entramado. Voy mirando, bien. En el curso entonces que estamos leyendo hoy, y los discursos de verdad también, la triada que le interesa a Foucault es la triada poder, verdad y derecho. Empieza hablando del derecho, ¿no? De la legislación, de las leyes, del poder alrededor del derecho. Apareció la palabra en mayúscula de Sofía Agüero, sometidos a la producción de verdades del poder. Buen nombre para una banda punk, sometidos a la producción de verdades del poder. No nos ahoguemos en Foucault. Foucault es a veces un poco asfixiante, y este texto es un poco asfixiante. Después lo vamos a oxigenar con la revisión que hace Inés Dussel. Foucault siempre prometió que iba a escribir algo más sistemático sobre la resistencia, la emancipación y la libertad, y su posición alrededor de la resistencia, la emancipación y la libertad son posiciones que hay que ir encontrándolos a lo largo de su obra, posiciones difíciles. Ojalá, quizás si no hubiera muerto así medio repentinamente, pero sobre todo es un pensador crítico y en algún punto asfixiante o duro de leer,
pero bueno, él está reconociendo nada más y nada menos que el funcionamiento del poder y nos está diciendo algo que es potente, que es que el poder no está solamente en lo que llamamos órganos de poder, sino que circula entre nosotros y que en algún punto nosotros y nosotras somos producto de esas relaciones de poder, ¿no? Esta idea del sujeto sujetado en Foucault es muy pesada. Poder, sometimiento, disciplina, normalización, empezaron a aparecer las categorías. ¿Quién tiene el poder? El poder que circula todo el tiempo, vivimos en una sociedad de normalización. Bien, sigue la cascada de chats. ¿Qué es lo que está viendo? La primera pregunta que se hace en esta conferencia de Foucault: ¿qué tipo de poder produce discursos de verdad que son tan efectivos? ¿No? Hay discursos de verdad que tienen un grado de efectividad, de eficiencia, no en el sentido empresarial, sino en el sentido que generan efectos. Bueno, ¿cuál es el tipo de poder que está generando esos discursos de verdad? Para Foucault, las relaciones de poder van a constituir el cuerpo social en relación a toda una economía de los discursos, a una economía de los discursos que es portadora de verdad. O sea, no se puede pensar el ejercicio del poder sin pensar la producción de la verdad. Él usaba un poco la metáfora en algunas entrevistas de que el poder está como revestido de un anillo de verdad, pero que no se le puede sacar. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra sociedad, en la sociedad moderna, dice Foucault, tenemos que producir la verdad tanto como tenemos que producir la riqueza. Y acá como que aguijonea a una perspectiva marxista más ortodoxa, ¿no? De que en realidad el capitalismo está buscando producir ganancia, reproducir el capital, y la ideología, las ideas, los discursos de verdad son como una consecuencia de esa base económica. Y Foucault está diciendo, porque discutió fuertemente al interior, él de hecho decía que no era marxista, va a plantear que tanto como tenemos que producir riqueza, tenemos que producir verdad. Entonces, después de todo, para Foucault, nosotros y nosotras vivimos y morimos en función de unos discursos, que son discursos verdaderos, de cómo se debe vivir, de cómo se debe morir, de cómo se debe ser, y que esos discursos tienen un fuerte efecto de verdad en la sociedad en la que vivimos. Y toma un debate medio de los juristas, pero a nosotros nos importa porque, miran, ahora todo lo que estamos discutiendo, por ejemplo, protocolo de vuelta a clase, cómo cruza el discurso jurídico toda la tarea educativa. Por momentos incluso decimos, no, pasó esto, hay que hacer un acta, hay que ver en la 2302, esto es parte del derecho de los estudiantes, nosotros reclamamos el aguinaldo porque está en la ley. Todo esto quiero decir, el discurso del derecho atraviesa permanentemente y hasta diría constituye nuestra actividad docente en el cotidiano. A veces la escuela se parece a un juzgado, a un tribunal, que uno dice, ¿dónde quedó el discurso pedagógico? ¿Dónde está la palabra que es propiamente nuestra y no hablar a través del discurso del derecho? Así que nos interesa este abordaje de Foucault. Y en el occidente, digamos, europeo, sobre todo, pero en Norteamérica también, y en la medida en que acá cada vez se ha buscado occidentalizar más el perfil societario o el perfil de nuestras sociedades, el derecho dice algo que para nosotros y nosotras puede ser muy obvio: se ha construido todo el edificio del derecho, ¿no? Se construyó un poco a pedido del rey en la Edad Media y después pasó a pedido del Estado en la Edad Moderna. O sea, el derecho se organiza su discurso, organiza su articulación, organiza su funcionamiento para legitimar y justificar la acción soberana del rey primero y del Estado a posterior. Esto es muy interesante en este texto, porque Foucault, casi de manera transgresora y casi como una chicana, habla indiferentemente del rey, del soberano y del Estado, el Estado entendido como Estado moderno, y va yendo y viniendo como diciendo, el corte no es tan abrupto, chicos, tranqui. O sea, hay unas continuidades entre la media, los reyes, las guillotinas en las plazas públicas, y estas sociedades modernas tan disciplinarias, ¿no? Tan sutiles en su ejercicio. No, hay bastantes continuidades. Una de las continuidades es esta. Entonces Foucault dice, en base a esta idea de que el ejercicio del derecho se constituyó, se armó en relación a la necesidad del soberano, o sea, para legitimar al soberano,
hay todo un ejercicio del poder, y finalmente el derecho lo que está haciendo es enmascarar algo que todos saben que está ahí, que es la dominación. La función principal del derecho es justificar y enmascarar la dominación, o sea, legitimar las consecuencias del ejercicio de la dominación desde el poder soberano. Foucault es el pensamiento del poder, Foucault es el pensamiento del contrapoder también. ¿Cuál es el proyecto de investigación de él, el que está contando en esa clase? Dice, mi proyecto de investigación va a ser, después de todo, desenmascarar esa dominación. Si la dominación está enmascarada por el derecho, por ejemplo, la idea de la propiedad privada, por ejemplo, la idea de la patria potestad, ¿no? Por ejemplo, la idea del monopolio de la violencia legítima, de que el Estado puede matar, puede encarcelar. Mi proyecto de investigación es desenmascarar esa dominación. Pero ¿qué es lo que pasa? Foucault se encuentra que en su ejercicio investigativo, la dominación no es una dominación maciza, no es una dominación vertical que baja del poder hacia la sociedad, sino que la dominación es una dominación múltiple, una dominación que circula al interior del cuerpo social, dice Foucault. O sea, que el poder, que es la materia prima, si se quiere, de la dominación, o en parte la materia prima de la dominación, después vamos a complejizar esta idea, no es solo la propiedad del rey, del Estado, del soberano, sino que en todas las relaciones entre sujetos, en esas relaciones que son recíprocas, que son múltiples, y que atraviesan todo el cuerpo social, la familia, la escuela, la calle, el barrio, en todas esas relaciones hay en algún punto marcas de la dominación. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Hay que robarle el poder del monopolio, pensar lo microfísico, apareció la palabra episteme, que en este curso no está, wow. Las mecánicas del poder, las relaciones de poder se configuran a través de procesos de sometimiento, la figura del individuo como una especie de núcleo. Esto es lo que más me gusta de este curso a mí, es cómo Foucault define al individuo, que patea el tablero de la filosofía liberal, ¿no? Que supone que la sociedad está conformada por individuos que hacemos un contrato social y cedemos parte de nuestro poder al Estado para que nos gobierne y vivir en una sociedad pacífica. Y ya vamos a ver más adelante que Foucault dice, no, el individuo es, en todo caso, un producto de las relaciones de poder, no hay un individuo antes del poder. Es como pensar un individuo antes del lenguaje. ¿Alguien eligió la lengua que habla? ¿Alguien eligió el nombre que tiene? No. No, en todo caso, somos producto de ese lenguaje. ¿No? Va a decir Foucault, nosotros no hablamos al lenguaje, nosotros somos hablados por el lenguaje. Después hay que ver qué margen de subjetivación podemos tener. Nosotros, en ese punto, no somos individuos libres que hemos firmado ningún tipo de contrato. Eso es justamente un discurso de verdad, el principal del liberalismo. Si voy muy rápido, muy raro, me escriben. No puedo hacer nada, digamos, la única manera que tengo de hablar, pero puedo tratar de reprimirme un poco. Bien. Entonces, si el poder y la dominación son ejercicios múltiples que funcionan al interior de la sociedad, Foucault, este curso, miren, para mí está muy bien armado, por eso lo elegí en términos, si vale, didácticos. Después de hacer esta introducción, de plantear esta tríada, poder, derecho y verdad, dice, yo les quiero decir que si vamos a estudiar la dominación, que si vamos a estudiar el poder, desde mi perspectiva, que me he dado cuenta que el poder no baja desde el soberano hasta el pueblo, que el poder no está concentrado en una torre sobre la cual se ejerce sobre nosotros, sino que el poder circula socialmente, más allá de que no está distribuido de manera igualitaria. Pero si vamos a estudiar el poder entendiendo esta perspectiva múltiple, global, reticular, como una red que nos atraviesa a todos, allí donde hay relación social, hay relación de poder, ¿no? Durante mucho tiempo se planteó, o todavía funciona en el sentido común, la idea de que hay relaciones que son puro amor, ¿no? La madre y el hijo, el amor romántico idealizado. Vamos a traerlo entre nosotros también, la maestra con sus alumnos,
el maestro. Bueno, Foucault dice, eso es poder también. No lo miremos como poder en un sentido necesariamente de la dominación. Más adelante vamos a encontrar esta idea que Foucault dice, la filosofía, la sociología, han manejado, esto lo dice en Historia de la Sexualidad, en el tomo 1, una sola hipótesis del poder, que es el poder como represión, ¿no? Lo que se llama, en la teoría, Foucault lo llama como la hipótesis represiva del poder. O sea, el poder te dice que no, es el garrote del policía, es la maestra que te pone un 1, es el padre que te encierra en la pieza. Y él dice, esa es la parte más obvia y en algún punto más aburrida del poder. Lo más interesante que tiene el poder es su dimensión productiva. Que el poder también te dice cómo sí tenés que ser, para que no te encierren en la pieza. Cómo sí tenés que ser para ser un buen alumno. O sea, el poder te constituye como sujeto, te normaliza. Y ahí tenemos este tándem, estas dos caras del poder, la hipótesis represiva, que es la más habitual, según Foucault, hasta ese momento, y la hipótesis productiva. Así que para estudiar el poder, Foucault se pone sistemático y macanudo, didácticamente, y nos va a dar algunas precauciones metodológicas. Y yo, van a ver ya cuando abran después el foro, quiero que mientras vayamos escuchando y pensando esto, pensemos en nuestra escuela. En nuestra escuela por Zoom ahora, en nuestra escuela que no tiene ni Zoom, en nuestra escuela antes de que venga la pandemia, en la escuela que esperamos o suponemos que vendrá después de la pandemia, que no será la misma. Es decir, que pensemos a la hora del poder en esa vida cotidiana escolar. Allá dice Cecilia, volviendo al discurso jurídico, gracias a la ley de identidad de género podemos elegir nuestro nombre. Exacto, el edificio jurídico se modifica producto de las resistencias, producto de las luchas. Esto no lo dice Foucault porque él no vio ese debate, pero sí lo dicen las propias compañeras del movimiento trans, del movimiento de la diversidad. Es un avance, sin lugar a dudas, una lucha que se ha dado, el de la ley de identidad de género, y sigue teniendo en su interior aún esa cosa binaria. Podés elegir ser varón o ser mujer. Entonces, ahí también vamos viendo cómo, incluso en los avances y las luchas, en el terreno del derecho, en el terreno jurídico, siguen estando empotrados ahí pares normalizadores que parecen ser una especie de organizadores duros de la norma. Y esto para nada resta ningún mérito a la lucha de las compañeras y los compañeros. Todo lo contrario, complejizar críticamente y pensar críticamente nuestras luchas es parte de amar nuestras luchas, ¿no? De quererlas, porque si no, bueno, ¿a dónde vamos? Si idealizamos y terminamos fetichizando nuestras propias luchas, ¿no? Yo por eso me presentaba desde ahí. Yo aprecio la representación de Aten, la quiero, pero la quiero, y en ese sentido me creo con derecho a repensarla, a criticarla, a enojarme, a amigarme con... Porque si no, bueno, si idealizamos, si reificamos eso, bueno, no hay manera de seguir luchando, de seguir peleando. Así que con la ley de identidad de género también desde ahí lo pienso. Bien, dijimos, Foucault se puso macanudo, se puso didáctico, y convida en ese curso algunas precauciones metodológicas para estudiar el poder desde esta perspectiva. Y acá vienen como algunas de las frases taquilleras de Michel Foucault, que hay que leerlas despacito y pensarlas. Primera, si vamos a estudiar el poder, no empecemos por el centro. No empecemos por la cima de la pirámide. El ejercicio que yo hago con las chicas en el IFD es, les digo, vamos juntos al lugar de este IFD donde hay más poder. Y en general, muchas, yo haría lo mismo, si no hubiera leído Foucault, vamos hacia la dirección. Y después empezamos a problematizar por qué ese sería el lugar del poder. Entonces después vamos a los baños, nos metemos los varones en el baño de mujeres, las mujeres en el baño de varones, hacemos ese ejercicio de pensar el edificio del IFD desde el poder. Bien, entonces, empecemos a estudiar el poder, dice Foucault, nunca desde el centro, siempre desde las extremidades. Desde lo capilar, desde lo chiquito, desde lo microfísico, desde lo gris.
Porque Foucault tiene la hipótesis que casi científicamente demuestra a lo largo de su obra, que las estructuras del poder que están en la cima de la pirámide, alguien habló de una pirámide más arriba, en realidad han sido mecanismos que han sido producidos en la base social, ¿sí? Lo vamos a ver, en la sociedad civil, y que las burguesías han capturado cuando le han servido, pero que no... ¿Sí? Ahora lo vamos a trabajar un poco. Segunda precaución del método. Y acá, masazo al racionalismo y en algún punto un cierto masazo a la perspectiva más racional del marxismo. No hay que analizar el poder desde su intención, ¿no? No es pensar, bueno, a ver qué es lo que quieren los poderosos y cómo lo llevan a cabo. O sea, la lógica que ahora estamos muy habituados en la pandemia, que llamamos en chiste conspiranoica, ¿no? En realidad hay un chino y un yanqui metidos en una oficina haciendo todo esto con nosotros. Eso sería una lectura grotesca que estoy haciendo de cómo sería pensar el poder desde su decisión o intención, ¿no? Tienen un frasquito de mayonesa con el coronavirus, lo soltaron para dominarnos. Entonces no hay que preguntarse quién tiene el poder, no hay que preguntarse qué intención tiene el poder, sino que hay que estudiar las prácticas reales donde el poder se ejerce, donde el poder se efectiviza, donde se implanta. O sea, estudiar el poder es estudiar los efectos del poder, estudiar los efectos reales que el poder produce y cómo los produce. Entonces, dice Foucault, antes de preguntarse cómo aparece el soberano en lo alto, llámenle rey, llámenle presidente, llámenle directora, antes de preguntarse cómo aparece, hay que intentar estudiar poco a poco cómo se han ido constituyendo todos los sujetos que forman parte del abajo. Cómo se han constituido todos esos sujetos que son, si se quiere, la base de la pirámide. O sea, la hipótesis que está detrás de esta idea es que lo que está conformado, cristalizado como la forma más visible del poder, no es otra cosa que el producto de una multiplicidad de relaciones que ocurren en la base social, en lo microfísico, en el cuerpo social cotidiano, en el tejido, en las relaciones del todos los días. O sea, y acá está discutiendo en el videíto que les pasé de Nico, él como que plantea que Foucault discute con dos concepciones del poder, la marxista y la de la filosofía política clásica. En este texto, directamente él discute con Thomas Hobbes, que sería la filosofía política clásica, y no tan directamente discute con Marx, aunque dice no hay que entender el poder como una cosa que una clase ejerce sobre otra. No hace falta que lo cite a Marx ahí porque se entiende que está hablando o discutiendo con él, pero él dice, yo estoy haciendo todo lo contrario para estudiar el poder de lo que hizo Hobbes en el Leviatán. Porque como yo entiendo que el poder no es una cosa que el soberano tiene, no es que tiene 7,5 kilos de poder que los ejerce sobre la ciudadanía, sobre la población, sino que el poder existe como relación. Por eso ahí está, en las frases taquilleras de Foucault, para hacerse la remera, esa frase, el poder es una relación y no una cosa. O si quieren al revés, el poder no es una cosa, es una relación. O sea, el poder no lo tiene alguien, el poder existe cuando se ejerce. Es decir, vamos con el ejemplo sencillo de lo que estamos vivenciando en este momento nosotras y nosotros. Si todos ustedes ahora apagan el Zoom y se bajan, no lo hagan porque no es un trabajo práctico, yo dejo de ser realmente el docente de este curso y dejo de ser un docente y paso a ser un tipo hablando solo con una computadora. Es decir, yo no tengo ningún poder como docente de este curso, como una cosa que tengo acá en mi compu, en mi CPU, en mi mate, en mi nombre. Lo que está ocurriendo acá es una relación. Yo espero que no sea una relación de opresión, que no sea una relación de dominación, digámoslo, es una relación de enseñanza, es una relación pedagógica, pero existe en tanto relación. Si ustedes se bajan del Zoom, no hay más docente. ¿Sí? Al revés pasa que si me bajo yo, alguien va a tomar la palabra y esto va a ir mucho mejor. ¿Vamos bien hasta acá? Las dos primeras precauciones del método.
La tercera que nos va a convidar Michel Foucault es la idea de que el poder no va a ser un fenómeno de dominación, como dijo en su primera hipótesis, ni masiva ni homogénea. O sea, no hay un individuo que ejerce el poder sobre el otro así plenamente o homogéneamente, ni hay, acá viene la discusión, una clase que ejerce el poder sobre otra clase de manera homogénea. O sea, no podemos pensar el poder como una cosa, porque ya dijimos que es una relación, y como relación está entre las dos partes. ¿Sí? Esto lo en Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss dice, habitualmente se ha pensado las relaciones así, como que hay un sujeto y otro sujeto, y después está la relación, o sea, está madre, hijo, y la relación de parentesco, maestra, niño, y la relación educativa. Y Lévi-Strauss dice, ahí hay un problema, la relación es un tercer elemento, y ahí rompe con cierta dualidad que es muy racional, muy moderna, muy binómica, muy de nuestra cultura. Sí, hay tres elementos. Está la maestra, está la niña, alumna, y está la relación, que es un tercer elemento, ¿sí? Que en algún punto estaría ligada a la noción de poder de Foucault. ¿No? No es autónoma de la maestra, no es autónoma de la niña, pero tampoco podría ocurrir sin ellos. Entonces el poder no va a estar, como no es una cosa, sino una relación, no va a estar dividido entre los que tienen el poder y los que sufren el poder. Porque el poder circula. Porque el poder no es como el capital, que lo tienen unos, no es como un bien. Entonces, va a circular por todo el cuerpo social el poder y se va a organizar de una manera que no es vertical. El poder se va a organizar, si se puede llamar organización a eso, organización no en un sentido racional, no en un sentido de eficiencia, sino de la forma que toma una sustancia, ¿no? Yo lo pensaría, si quieren, como el agua, ¿no? El agua tiene la forma, esto lo vemos las que son maestras de primaria, los líquidos tienen la forma del recipiente que las contiene, ¿no? Si tiráramos el poder, como lo piensa Foucault, sobre la sociedad, bueno, esto no se podría hacer, pero si viéramos la forma que el poder tiene circulando por la sociedad, la forma sería reticular, dice Foucault, como una red. Una red que cruza, donde se cruzan los hilos, por eso alguien había dicho más temprano el entramado, se cruzan permanentemente, y ese cruce de los hilos del poder somos los individuos. En la práctica, lo que hace que un cuerpo como carne, como conjunto de huesos, músculos, organismo, ¿no? Lo que hace que un cuerpo sea un individuo es el poder. El individuo no es previo a la sociedad, el individuo no firma ningún contrato, el individuo no tiene autonomía, el individuo es un efecto, miren la palabra que usa, es un efecto del poder. O sea, el poder circula a través de individuos que el mismo poder ha constituido. Una precaución más. Y acá, esta es creo que la que más me gusta a mí. Porque dice, esta precaución que les voy a dar ahora, dice Foucault, es relativamente verdadera. O sea, es un poquito falsa también, ¿no? Y es algo que quizás alguna o alguno ya haya pensado cuando leyó el texto o cuando me está escuchando hablar a mí, que es esta idea de, pará, si el poder circula, es reticular, está en todas las relaciones, entonces yo soy igual a Bill Gates, yo soy igual a Donald Trump, yo soy igual a Omar Gutiérrez, porque si total el poder circula y todo, no, dice Foucault, pará. El poder no está distribuido democráticamente. Que no sea una cosa no quiere decir que en su circulación constituya desigualdades. Pero que no esté distribuido democráticamente no quiere decir que tenga que analizarse de arriba hacia abajo.
sino que el poder siempre, como ya dijo, debe ser analizado de abajo hacia arriba. ¿Sí? Aunque sepamos por qué, porque la distribución desigual es producto de procesos que ocurren en todo el cuerpo social permanentemente, y que han tomado esa forma piramidal, si se quiere. O sea, la dirección de la institución, como espacio físico y como rol, existe, no lo podemos negar. Y no podemos decir que la maestra tiene el mismo poder que la directora. ¿Sí? No podemos decir que yo tengo el mismo poder que Donald Trump. Sí podemos entender que como esa es la forma que tomó la estructuración de las relaciones de poder, sería un error empezar a estudiarla de arriba hacia abajo, porque es de abajo hacia arriba como se constituyó, y es de abajo hacia arriba como la vamos a entender. Más tempranito había una charla que, no sé si alguien a las niñeces, infancias, las desigualdades, y se habló, entre otras cosas, de violencia policial, de violencia institucional, etcétera, sobre los jóvenes. Y el compañero Esteban Rodríguez Alzueta decía algo que es muy importante de ver, que decía, no habría el grado de violencia policial que hay si no hubiera la expectativa de que esa violencia ocurra sobre muchos jóvenes por parte de gente que no está en las fuerzas de seguridad. O sea, muchos vecinos, vecinas, personas que no son policías, ni están ejerciendo eventualmente esas violencias, también quieren que eso pase. Y no podemos entender la violencia institucional si no entendemos cómo circulan las expectativas y los discursos acerca del miedo a los jóvenes, chorros o lo que sea en las ciudades, que está circulando por la base social. Bien. Entonces, empecemos, dice Foucault, por los mecanismos microfísicos, infinitesimales, por las técnicas reales que funcionan en los niveles más bajos de la sociedad. Y de ahí empecemos a tratar de entender cómo esos mecanismos que funcionan en lo bajo de la sociedad, en algún momento han sido reconocidos, y han sido buscados, y han sido captados por intereses políticos o intereses económicos. Sería larguísimo e imposible para este pequeño curso, pero ustedes vean que, por ejemplo, un mecanismo de poder que todos y todas nosotras aplicamos o es parte de nuestras relaciones es lo que Foucault va a llamar el poder pastoral. En gran medida, un aula estándar, sea en cualquiera de los niveles, vemos que se parece bastante a una misa. Incluso a veces cuando nos pongamos las pilas y tratemos de ponernos en ronda, cambiemos la distribución de las mesas, nosotros ya no nos paramos arriba de un pedestal, etc. Pero lo que yo dije al principio, el pánico de pasar al frente en el pizarrón, es directamente proporcional cuando vas avanzando en los niveles educativos, digamos. En general, un niño, una niña de jardín puede tener más o menos vergüenza, pero el pánico que siente un estudiante de nivel superior al tener que pasar al pizarrón a mostrar algo es inmenso en relación al que tenía, ¿no? Quizás cuando empezó el jardín. Entonces, esa estructura, que es uno de los mecanismos del poder pastoral, o sea, el pastor en la iglesia parado al frente, con todas las bancas ahí adelante, ¿no? Y la gente mirándose la espalda y viendo al pastor que habla, esa estructura de poder, de cómo se pone el espacio, cómo se diferencian los fieles del pastor, eso no tiene nada que ver con el capitalismo industrial, con la modernidad, más bien todo lo contrario, tiene que ver con la práctica del catolicismo más primitivo. Sin embargo, en un momento, esa práctica que viene por debajo, Foucault va a poner otros ejemplos, pero yo puse en este libro, digo, esto que estoy diciendo lo dice en otro libro que se llama Seguridad, Territorio y Población, de 1978, lo que dice, ese poder pastoral que ocurría por abajo, digamos, en las misas de las comunidades medievales, etc., en un momento, produciéndose ese formato, ese mecanismo del espacio misa, fue reconocido como útil para una fábrica, para una escuela, para una cárcel, ¿no? Eventualmente, y fue tomado desde las cúpulas, pero no fue inventado ni producido por las cúpulas. En este texto Foucault dice, a la burguesía no le interesan ni los locos, ni la sexualidad de los niños, sino que lo que le interesó a la burguesía era cómo los hospitales intervenían sobre esas personas llamadas locas, cómo la psiquiatría y las escuelas intervenían sobre esos niños y su sexualidad,
Porque lo que le interesa a la burguesía son los mecanismos de poder, no los locos o los niños. Y los reconocen funcionando en la base de las instituciones. ¿Sí? Es decir, no en el Ministerio de Educación, en la última escuela de la comarca. No en los grandes tratados de psiquiatría y las leyes sobre salud mental. En lo que hacen efectivamente enfermeras y médicas en los hospicios. Porque ahí están los mecanismos de poder. Bien, entonces estudiar el poder desde abajo, ver cómo esos mecanismos que en algún punto son marginales, en un momento histórico, se empiezan a volver económicamente útiles, políticamente ventajosos. Cuarta precaución del método. Se puede comparar con el panóptico. Es el panóptico, exactamente, Mili. Vamos a llegar al panóptico como utopía disciplinaria. Cuarta precaución del método. El ejercicio del poder, dice Foucault, a través de mecanismos que son múltiples, y acá utilizo una palabra que creo que tenemos que prestar atención. Los mecanismos de poder en muchos casos son sutiles. A veces se llaman amor, ¿no? A veces se llaman amor los mecanismos de poder. O le llamamos amor. A veces se llaman de maneras que son tienen muy buena propaganda y no dejan de ser mecanismos de poder por ello, es decir, no dejan de producir sujetos normales. El ejercicio del poder, y acá va a volver al primer triángulo que planteó, poder, derecho y verdad. Cuando el poder circula, ejercita sus mecanismos de múltiples maneras, lo que va a hacer al circular es producir saber. Y acá tenemos el famoso par Foucaultiano, que es poder y saber. Cuando el poder circula, produce saber. O sea, la teoría Foucaultiana va a plantear que las grandes disciplinas, en el caso nuestro, por ejemplo, la pedagogía, al revés de lo que suponemos, que son producto de genios que han escrito tratados de pedagogía, o la psiquiatría, genios que han escrito tratados de psiquiatría, en realidad, esos hombres, porque mayormente han sido hombres, lamentablemente, y se ha invisibilizado la figura de muchas mujeres y otras identidades, pero lejos de ser genios, más allá, o aparecen como genios, como hombres que crean un marco teórico, en realidad esas disciplinas se han constituido por los saberes que se han producido por el ejercicio de mecanismos permanentes de poder en las instituciones. ¿Sí? Son miles de horas de médicos, de enfermeros, de personal de la salud, anotando lo que hace la gente, cómo se comporta, para que se produzca la psiquiatría como disciplina. Entonces, la circulación del poder va produciendo saberes, y esos saberes se organizan en aparatos. Y a partir de ese momento, no se puede pensar el poder y el saber separados. ¿Sí? El poder produce saber y se legitima en discursos del saber. Y el saber reactualiza los mecanismos de ejercicio del poder. Lo digo de nuevo porque me enredé un poco, creo, pero es vital esto. Y piénsenlo en la escuela. ¿Sí? El poder produce saberes, produce regímenes de verdad, va a decir Foucault. Esos saberes sirven para legitimar el ejercicio del poder. Vean cómo estamos de la mano de lo que arrancó, ¿no? El derecho como gran aparato de saber ha sido hecho a pedido del soberano, para legitimar o enmascarar su dominación. El ejercicio de ese poder del soberano. Entonces, cuando se ejerce el poder genera saberes, esos saberes legitiman el poder, el ejercicio del poder, y a la vez esos saberes reactualizan los mecanismos del poder, de ejercicio del poder, que van a producir nuevos tipos de saberes. Por eso el panóptico es esa utopía, ¿no? Es esa utopía que es a la vez una arquitectura, pero una manera de soñar la sociedad desde la posición de la burguesía, una utopía llevada a la realidad. ¿Cuál es la manera más eficiente, más efectiva de ejercitar mecanismos de poder, optimizando la fuerza para producir más nivel de riqueza, de verdad y de normalización? Bueno,
un solo tipo parado en el centro de una torre que pueda mirar a todos, presos, alumnos, obreros, lo que sea, sin que los demás lo vean. Y entonces esa dominación, esa observación, esa examinación se va internalizando en el obrero, en el preso, en el alumno, hasta que en un momento ya no importa si hay alguien en la torre, porque la vigilancia está dentro. Se llama moral, se llama hacer lo correcto. Me estoy yendo a la banquina de este texto, estoy hablando de otro texto, perdón. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a pasar un poquitito las... Bien. Luis Gutiérrez dice ok. Espectacular. Bien. Hasta los siglos en Europa, 17, 18, el poder estaba pensado, como sabemos, en la Edad Media como una relación entre el soberano, el rey, y sus súbditos. O sea, se pensaba el ejercicio del poder, siglo XVII, siglo XVIII, en Europa, ya vamos a ver la complejidad de Latinoamérica, no se puede pensar, trasladar la idea de Foucault en el análisis como si nada, porque la constitución del Estado, de la soberanía, de los derechos, todo es distinto por ser un territorio periférico, por ser un territorio colonizado, etcétera, etcétera, también por ser un territorio de resistencias, pero sí estos son los modelos que vienen primero en los barcos y después vienen en las otras formas de colonización que constituyen la estructura de nuestros estados nacionales, ¿no? A la hora de pensar Sarmiento, por ejemplo, el sistema educativo, bueno, ¿a dónde miraba? Miraba a Europa, miraba a Estados Unidos, que son estas grandes usinas de construcción de discursos de verdad y de la tríada derecho, verdad, poder. Entonces, hasta los siglos XVII, XVIII, lo que dice Foucault es el poder se pensaba en la relación entre el soberano y los súbditos. O sea, el poder se ejerce sobre un territorio, el territorio del señor feudal, el territorio del rey, el feudo, con la gente adentro. ¿Y qué es lo que se le pide a la gente? Bueno, que parte de lo que produzca se lo tiene que dar al soberano a cambio supuestamente a cambio de protección. Es la forma de dominación, ¿no? El tributo. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, Foucault observa que se empieza a inventar, a producir un nuevo tipo de mecánica del poder, que es el poder disciplinar, y que ese poder ya es incompatible con la idea de la soberanía, porque es un poder que no se está ejerciendo de manera soberana por la pura coacción, por la pura amenaza de coacción y por la coacción sobre un territorio, sino que es un poder que ha cambiado su foco, que es un poder que ya no mira el territorio con la gente adentro, sino que es un poder que mira los cuerpos. Hay un juego entre el territorio feudo, donde se ejercía el poder soberano, y el nuevo territorio de ejercicio del poder disciplinario, que es el cuerpo. ¿Qué es lo que busca ese nuevo tipo de poder que se va configurando, que es el poder disciplinario, que es este poder que Foucault dijo es el que nosotros vamos a estudiar con estas precauciones? Va a tratar de optimizar en algún punto la fuerza del sometido. Todo lo contrario a la esclavitud. O de manera muy diferente a la esclavitud. Extraer tiempo y trabajo vigilando, haciendo constantemente que crezcan las fuerzas productivas de ese cuerpo. Entonces, los cuerpos sobre los que se ejerce este nuevo tipo de poder, este poder que Foucault va a llamar poder disciplinario, van a buscar como objetivo el mínimo esfuerzo para un máximo de eficacia. Por eso todas las técnicas de lo que en Vigilar y Castigar se llama el cuerpo dócil, al revés de lo que la palabra nos indica, o a diferencia de la palabra nos indica que sería un cuerpo sumiso, es también un cuerpo entrenado, es un cuerpo perfeccionado, es un cuerpo tecnificado, ¿no? Saber hacer determinados movimientos de una manera que tiene toda una técnica que es más eficaz. Como dijo ahí una compañera, un compañero, es la figura panóptico. Yo creo que, díganme si no, pero creo que la figura del panóptico como estructura arquitectónica, más mal que mal la hemos visto, todos y todas, creo. Si hay muchos que no, podemos hacer una breve explicación, pero básicamente
sabemos cómo es eso, creo. Y el panóptico es sin duda uno de los principales instrumentos del capitalismo industrial, dice Foucault. Ahora, quieren que, pónganme ahí en el chat si quieren que explique un poquito cómo funciona. Algo dije de lo del panóptico. ¿Quieren que lo explique un poquito? ¿No hace falta? Ustedes dirán. Estaba en el video también, exactamente. Hasta hay un dibujito en el video de Nico, ¿no? Sí. Bien. No es necesario. Bien, si nadie dice ¿quién da más? ¿Quién da más? Vamos a la subasta. No explicamos el panóptico. Ok. Lo importante que entendamos es que a veces se piensa el panóptico como solo una estructura de las cárceles, y en realidad Foucault va a decir que el panóptico, quien primero lo propone es Jeremías Bentham, que es un jurista, uno de los 3 o 4 grandes juristas del derecho clásico. Es una estructura arquitectónica y es una utopía social, básicamente, y es aplicable a cualquier institución de la red de instituciones de la modernidad, del poder disciplinario, ¿no? En otros cursos van a ver, por ejemplo, en La verdad y la forma jurídica, si alguien se queda con ganas de un poco más de Foucault, en la conferencia 4 y en la conferencia 5, se llama así este título, online, Foucault explica muy bien el tema del panóptico en relación a las distintas instituciones, pero también el panóptico funciona en la estructura de la familia burguesa, es decir, no tiene que haber una torre y unas paredes, también es casi una metáfora de funcionamiento del poder, ¿no? Como dice la canción de Pink Floyd, The Wall, ¿no? La canción que se llama Mother, que es esa denuncia, no a la madre que todos amamos o creemos o queremos amar a nuestra madre, sino esa figura de la madre que vigila, que Freud va a decir finalmente la figura de madre y padre constituye una parte de nuestro aparato psíquico que se llama superyo. No hay nada más panóptico que el superyo, digamos, si quieren, es la internalización en nuestra psiquis de la voz de mamá y papá, o de quien haya jugado esa función. Mucho más panóptico que cualquier cárcel o que cualquier fábrica, si se quiere verlo así. Bien, ahora, en la sociedad moderna, dice Foucault, que él está dando esta conferencia en el 1976, y en parte nuestra sociedad sigue siendo una sociedad disciplinaria, aparte de una sociedad biopolítica, ahora voy a explicar eso. Lo que encuentra Michel Foucault es que el derecho y la ley, que es por donde empezó, siguen teniendo la estructura de la soberanía, o sea, es una estructura rígida, donde dice, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que no se puede hacer, vos haces esto, estás castigado, ¿no? La idea de la ley como la ley soberana. Hay un edificio jurídico que es como el lugar más represivo del poder, o la expresión más represiva del poder, que estipula qué es un delito, qué es una falta, qué es una contravención, y si vos lo llevas adelante, se te aplica una pena. Entonces, el derecho en nuestra sociedad sigue siendo en gran medida, dice Foucault, el derecho del estilo de la soberanía. Sin embargo, junto al derecho, a la estructura del derecho de soberanía, tenemos una mecánica de funcionamiento del poder que ya es disciplinar, ¿sí? Que es reticular, que circula por el cuerpo social, bueno, todo lo que fuimos viendo. Entonces, el derecho soberano y los mecanismos de poder disciplinario, para Foucault, son algo así como compañeros necesarios de la sociedad moderna como él la está catalogando. El poder económico doblega todo el tiempo al poder jurídico, dice Mati Lavandeira. Efectivamente, pero pensado así, el poder jurídico puede ser emparentado o ligado en algún punto al poder económico, aunque sea doblegado por él, porque también la economía funciona, al menos discursivamente, bajo determinadas leyes y normas, ¿no? Esto de cuánto está un dólar, cuánto está un peso, hay leyes ligadas a lo económico, a lo tributario, que están en ese marco. Entonces, para no irme a un análisis que podría embarrarme yo mismo, lo que quiero decir es, para Foucault, la coexistencia de estas dos lógicas, el poder soberano y los mecanismos disciplinarios, en la sociedad moderna funcionan como
compañeros necesarios. Es paradójico. Y acá viene la parte, o una de las partes más interesantes. Porque Foucault lo que nos va a decir es, en algún punto el lenguaje de las disciplinas, pensemos, la pedagogía, la psicología, la sociología, todas las ciencias humanas, las ciencias sociales, el lenguaje de esas disciplinas, en algún punto es extraño al lenguaje del derecho. Vean por qué, por ejemplo. El lenguaje del derecho tradicional actúa sobre conductas ya consumadas. O sea, vos violás una ley, ¿no? Yo me robo algo y una vez que me lo robé, el Estado me juzga y me castiga. Ahora, ¿las disciplinas sobre qué funcionan? La psiquiatría, la psicología, la sociología, la antropología, la pedagogía, funcionan no sobre hechos consumados, sino sobre lo que Foucault va a llamar la virtualidad de la conducta, o sea, lo que yo podría hacer como sujeto. Para normalizarlo, para arreglarlo, para anticiparlo, pero no es la lógica de actuar sobre el hecho consumado, no es sancionar una acción, sino normalizar y operar sobre la virtualidad de la conducta, sobre lo que yo podría hacer, sobre lo que yo podría ser. Entonces, no es el lenguaje de las disciplinas para Foucault, no es el lenguaje de la ley soberana, sino que es la regla ligada, dice, las ciencias humanas, y vamos a pensar principalmente en la pedagogía, que nos cruza a todas y todos nosotros, están mucho más basadas en la normalización del individuo, ¿sí? Que es más propia del saber clínico, del saber biomédico. Tratar de que el individuo se corresponda con un modelo de salud, con un modelo, ¿no?, de individuo sano, con un modelo de buen alumno, con un modelo de buen ciudadano. Entonces, la circulación de ese poder produce riqueza, produce discursos de verdad, produce individuos, es decir, produce sujetos. Y esos sujetos tienden, en la sociedad disciplinaria, a ser sujetos normales, a ser sujetos normalizados, con una norma que han construido esos propios funcionamientos del poder. Lo más interesante de la norma, de lo normal, es que traza una frontera con lo anormal. Y a partir de ese par, que si ustedes lo ven, por eso le da tanta centralidad a Foucault en esta conferencia al poder clínico, al poder médico, biomédico, es el par sanos-enfermos, es el par normales-anormales, que para Foucault es el gran organizador de la sociedad occidental, de la sociedad moderna, de la sociedad disciplinaria. Entonces, en las ciencias humanas, así como las conocemos hoy, vuelvo de nuevo a la antropología social, desde la cual estamos tratando de pensar este curso, pero también la pedagogía, no la pedagogía contracorriente, no la pedagogía crítica, sino la pedagogía más tradicional. Bienvenidos al COVID-19. Hoy leí unas cosas interesantes sobre Foucault y el COVID, pero no me animo a decir nada porque leí por primera vez. Para las ciencias humanas, al revés de lo que la historia oficial de la ciencia nos cuenta, que es como que las ciencias racionales, las ciencias exactas van evolucionando, van perfeccionándose, y en algún punto se vuelcan sobre las ciencias humanas, esos modelos de que la sociedad es como un organismo, de que las leyes de la sociedad, ¿no?, a lo Durkheim, la sociología clásica, la sociedad puede entenderse como se entiende la naturaleza, a través de leyes rígidas. Para Foucault, en realidad, las ciencias humanas no son el producto del desarrollo gradual de esa racionalidad propia de las ciencias exactas y naturales, sino que, y acá nos pone en un lugar hermoso, que me encanta, a mí, como parte de las ciencias humanas, para Foucault esas ciencias humanas van a ser algo así como las hijas bastardas, esto es medio Joaquín Sabina, como las hijas bastardas del choque contradictorio, paradojal, de dos líneas, que son la línea de la soberanía y la línea de las disciplinas, que coexisten tensamente, incómodamente, al interior de estas sociedades disciplinarias, con sus escuelas, con sus hospitales, con su forma de familia, con sus cárceles, con sus estados. Las hijas bastardas de ese choque entre las disciplinas y la soberanía
en las sociedades de normalización, somos las ciencias humanas. Y alguien dijo, recién bienvenidos al mundo del COVID-19, hay que marcar que Foucault está planteando esto en el año 76, el pasaje de las sociedades del poder soberano a las sociedades de tipo disciplinarias, con toda su red de instituciones panópticas, entre las que estaría la escuela, y que un poquito después Foucault vuelve a reconocer en sus investigaciones que está existiendo un nuevo tipo de poder, al que él va a llamar biopolítica. A ver, lo voy a escribir ahí, capaz que lo han... ¿Sí? El poder biopolítico, la biopolítica, que da el pasaje a lo que él va a llamar las sociedades securitarias o de control, que serían un poco más como las sociedades neoliberales, de la globalización, de las sociedades, si quieren, no es un término muy Foucaultiano, posmodernas. El poder biopolítico ya no es igual al poder disciplinario porque no se ejerce, digo, el poder soberano se ejerce sobre el territorio, el poder disciplinario sobre el cuerpo, y el biopoder es el ejercicio del poder sobre las poblaciones, esas, ¿no? Y ahora estamos viendo, ¿no? La curva de contagios, la cantidad de contagiados, todos los partes, ¿no? Entiendo que por eso hablaba el compañero o compañera que decía, sí, Ceci, bienvenidos, la compañera, bienvenidos al mundo del COVID-19, que sería en principio un mundo que se nos aparece como claramente biopolítico, como un poder ejercido sobre las poblaciones a través de el peso de las estadísticas, de la regulación de la vida biológica de nuestra especie, pero si ustedes ven, Foucault va a decir claramente que tipo de poder, un tipo de sociedad, reemplaza absolutamente al otro. Acá no hay una teleología, una linealidad de que ya no hay poder soberano, ahora hay poder disciplinario, ya no hay poder disciplinario, sino hay biopoder, sino que los distintos tipos de mecanismos de poder se articulan y se solapan permanentemente en la dinámica de la sociedad, de las sociedades presentes, siendo que en general hay uno que predomina por sobre los otros. Hoy estaríamos, si se quiere, en una sociedad de tipo biopolítico, pero colmada de mecanismos de tipo disciplinario, y también colmada de mecanismos de tipo soberano, ¿no? De un poder coactivo propio de la Edad Media. En esto, si quieren, voy a hacer una linealidad ahí, un poquito forzada, pero es la idea como de los modos de producción en Marx. Todos sabemos, y todos sabemos que aunque vivimos en el capitalismo, por ejemplo, parte de la ropa que tenemos ha sido producida bajo condiciones de esclavitud, y no en el siglo XV, sino hace 15 minutos, en un taller textil esclavo clandestino que por ahí está en la ciudad de Neuquén o en la ciudad de Buenos Aires. Si uno dijera, pero si estamos en el capitalismo, ¿cómo puede ser que haya relaciones de esclavitud? Bueno, las relaciones de producción en las que ese hombre o mujer hizo esta remera pueden ser efectivamente esclavistas, en el sentido de que no hay ni un salario a cambio del trabajo, de que la libertad de esa persona está absolutamente coercionada, no puede salir, no puede circular libremente fuera de ese taller en el horario del patrón porque le retuvieron los documentos, bueno, cosas que nosotras y nosotros ya sabemos. Ahora, cuando esta mercancía fue producida en relaciones de esclavitud y se puso a circular bajo la lógica del capitalismo. Yo fui y la compré en un shopping, en un negocio, la pagué con mi tarjeta de crédito. Entonces lo que va a plantear ahí, por ejemplo, vamos a poner a un antropólogo, para ya que estamos, Maurice Godelier, va a decir, de la mano de Marx, los mecanismos reales, cómo funcionan las sociedades, lo que va a decir las formaciones económicas y sociales, no son puramente capitalistas, o puramente esclavistas, o puramente feudales, sino que hay un modo de producción, en nuestro caso sería el capitalismo, que predomina y pone a su servicio de sus intereses los otros modos de producción que coexisten al interior. Y esto en Foucault sería, si quieren, medio parecido. Foucault jamás dijo, ya estamos en una sociedad plenamente biopolítica, la soberanía y la disciplina se terminaron. Piensen en la escuela tiene una inercia, en general, terrible, o sea, muchas veces decimos, seguimos dando clases como en la escuela del siglo XIX con pibes del siglo XXI. Entonces la escuela es una sociedad, es una institución, parte de esa red de instituciones modernas que tiene una inercia, una dificultad para cambiar algunas de sus gramáticas, de sus mecanismos. De hecho, por eso tenemos que pensar pedagogías a contracorriente,
y en gran parte de las prácticas del poder de la escuela y de los mecanismos están ligadas a lo disciplinario, a lo panóptico, a la examinación, a la vigilancia, también a lo soberano. A ver, la amonestación, que no está vigente por ahí formalmente en las escuelas medias, pero sigue estando como imaginario eficaz, sacarte del aula para mandarte a la dirección, hacerte un sumario, Dios, son todos mecanismos ligados a una lógica del derecho soberano, centralmente. Y también la escuela atravesada por la biopolítica o constituida por relaciones de tipo biopolítico. Y esto es lo último que digo, así podemos abrir el juego a otras palabras. La idea criminal de Horacio Rodríguez Larreta, que no sé si no anda dando vuelta por esta provincia también, de que deben volver a las escuelas los sectores de la población que no tienen wifi, que no tienen accesibilidad digital, es una escuela que va a mirar a la población como sujeto vivo y va a volver, digamos, a reproducir esa violencia y esa desigualdad, diciendo, vos que no tuviste acceso, ahora, en nombre del derecho a la educación, vas a volver a exponerte a la enfermedad. ¿Dónde? En la escuela. En la escuela pública, en la escuela que es igualitaria, en la escuela de los guardapolvos blancos. ¿Quiénes? Los sectores de la población que por lectura estadística, porque no se le va a preguntar a cada pibito de Retiro si él tiene o no tiene wifi. Todos los pibitos que vivan bajo determinadas condiciones sociodemográficas van a tener que volver a la escuela si el proyecto de Larreta triunfa. Y eso es lo biopolítico, ¿no? Ahora, si vos sos un pibe, una piba, seguramente de un barrio donde se supone que tenés que tener acceso, wifi, computadora y todo, probablemente no la tengas, no te hayas podido conectar ni un Zoom, no hayas hecho ninguna tarea, pero no te va a ir a buscar. Tu escuela no va a volver a la lectura muy biopolítica de la sociedad, digamos, de una aplicación, si se quiere, un mecanismo, un juego del mecanismo, que ya está operando ahí, por ejemplo, en lo que llaman ahora cínicamente la vuelta. Pero capaz que no vale, podría ser, no sé si Bien, yo, algo cómo estimados compañeros y compañeros, siendo las 9 y quedándonos 5 o 10 minutos, llego hasta acá porque sé que es muchísima información, pero espero que nos haya servido para pensar un poco de qué habla Foucault cuando habla del poder. Van a ver que el foro, y ahora abro de verdad para que hable quien quiera, el foro es un poco pensar si algo de lo que leímos en Foucault, de lo que vimos en el video, de lo que charlamos hoy, etcétera, etcétera, lo podemos encontrar en nuestra práctica cotidiana escolar. O sea, cómo se ve en juego esta cuestión, algunas de estas cuestiones que Foucault plantea en la cotidianidad de la escuela, sea esto bajo el formato actual virtual o bajo el formato presencial antes de la pandemia o después de la pandemia. No se permiten cosas en la escuela como ir al baño. Ahí tenés otra cosa bien combineta de lo disciplinar y lo soberano. Un día todos los chicos se van a mear en el aula y nos vamos a replantear algunas cosas. Bueno, una gran práctica de resistencia pedir ir al baño cuando la clase está aburrida, ¿no? Contrapoder. Bueno, quien quiera tomar la palabra para o preguntar, o comentar, o discutir, o lo que desee en este último ratito, me silencio. Puede pedir la palabra por chat o hablar. Bueno, yo quería decir algo. No sé si me escuchan. Sí, Jessy, se te ¿Sí? escucha. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, no tuve el tiempo necesario para leer nada de lo que mandó, por cosas que esto de que estamos en un tiempo que es distinto, y como tenía varias cosas, no pude leer nada, entonces tipo que me agarró de sorpresa con todo. Pero anoté muchas cosas, varias cosas que me llamaron la atención. Más que nada esa parte que decía que el poder genera conocimiento, el conocimiento legitima los saberes, los mecanismos de poder, y se obtienen nuevos saberes. Eso me pareció bueno porque quizás a mi entendimiento, a lo poco que sé, o a mi forma de pensar,
estamos viviendo mucho en este momento de pandemia, estamos viviendo eso, para ver cómo directamente los saberes que nosotros tenemos como maestros o como docentes o como padres también, porque como también soy mamá, los padres de los alumnos cada vez nos están viendo, nos ven como los saberes que tenemos, algo así, que estamos más a la vista de cómo actuamos, cómo ejercemos ese poder con sus hijos, o al llevar los conocimientos, las tareas, los ejercicios, como sea, y están más visibilizados en este momento de pandemia porque ellos nos están mirando constantemente. Ya no es que estamos en la escuela y estamos dentro de la escuela y los padres no están. Los padres están escuchando, están mirando, y ahí empiezan a salir distintas formas de pensar, qué sé yo, como vos decís que tienen eso de la época de más antes, que era, no, esto se hacía así en la escuela y por qué ahora no, o por qué, y te empiezan sin darse cuenta, están criticando lo que vos querés mejorar o cambiar o seguir manteniendo, porque como tenemos las viejas costumbres, adquirimos las nuevas y no sabemos para qué lugar correr, si ponernos en el medio, tomar un poco de cada una, y llega un momento que no sabes para dónde salir corriendo. Pero bueno, está bueno saber que el poder produce conocimiento. A mí me parece que el poder produce conocimiento, pero para mejorar y aprender, que el poder te da una forma de llegar a cosas buenas, de llegar a aprender cosas mejores para poder mejorar nuestra escuela, nuestra sociedad, nuestro hogar, nuestra familia. No me refiero a eso, yo lo que entendí y lo que puedo expresar desde mi punto de vista de maestra es eso. No sé, puede estar equivocado o no, pero bueno, es lo que entendí y me agarraron sin haber leído nada. Eso es lo bueno, que no leíste nada. Porque hiciste una lectura fresca, lo tomo con humor bien. Foucault dice, utilicen mis textos como caja de herramientas, rebusquen lo que les sirva. Y esta lectura que haces vos, que para mí tiene dos cosas re interesantes. La primera es cómo esta forma virtual de educación en algún punto invirtió algunas relaciones familia-escuela, ¿no? O sea, nosotros damos clase y nos están mirando la familia de nuestros alumnos, y no lo digo solo en el sentido ascendente, yo doy clases con adultas y están los chicos, y a veces veo sus hijos, sus parejas están ahí, eso para mí fue absolutamente desconcertante, estar dando clase, ahí está por ejemplo, bueno, Laura y Marcela que están en la cátedra, compartimos cátedra, y de pronto está, no sé, el marido de una estudiante escuchando la clase, y eso es impensado fuera de este, digo, es muy raro que venga la pareja de alguien al instituto, ¿no? Y bueno, cuando esa relación aparte tiene que ver con que vos das clases con niñes y está la familia, ahí se arma algo en relación al poder distinto. Y después la lectura que vos hiciste es una de las vertientes de la lectura que hace Foucault del poder, ¿no? La lectura menos asfixiante, Jesse. Él dice, la modernidad, el poder de la modernidad, los mecanismos de poder, producen sujetos normalizados, pero también brindan las herramientas para cierto grado de emancipación. O sea, si no supiéramos leer y escribir, si no supiéramos algo de derecho, si no supiéramos algo de pedagogía, y eso nos lo han dado, o lo hemos aprendido, en las instituciones de esa red de modernidad disciplinar. Entonces, si miramos el poder, no solo como represivo, no solo como normalizador, sino también como productivo de nuevos saberes, podemos tomar con Foucault, que es algo de lo que nos va a pedir o nos va a plantear Inés Dussel, la semana que viene lee Inés Dussel, Jessy, que es esta vertiente más productiva, más emancipatoria del poder, que no es la más fácil de encontrar con Foucault, pero en un curso que se llama Pedagogías a Contracorriente, vamos a ir a buscar especialmente. ¿Qué más? Ahí lo que dice Lauri. Es el último Foucault, dijo, bueno,
la libertad es hacer de uno mismo su propia obra de arte, ¿no? Una cosa un poco idealista, desde la ética, desde la estética, pero en la dinámica del arte. Foucault exploró poco, o por lo menos yo no he encontrado tanta referencia a las resistencias colectivas. Cuando habló de la resistencia, del contrapoder, habló mucho más en términos de la persona, de la subjetividad. Bueno, tampoco se le puede pedir todo a un pensador, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más, estimades? Pide la palabra Alejandra Pla. A ver si te encuentro. Dale, Ale. Alejandra, ¿estás silenciada? ¿O vas a hablar? No se te escucha, Ale. Te veo mover la boca. No se te escucha nada. Estás desbloqueado. O sea, tenés el micrófono abierto, pero no se te escucha. ¿No? Capaz que tiene bajo el volumen de su computadora. Suba el volumen de la compu, compañera. Mientras va ajustando lo técnico, Ale, si alguien quiere hablar o escribir algo. No. Bueno, te voy a invitar, Alejandra, que ahí después revisar la compu para las veces que viene y lo que quisieras decir, preguntar, escribirlo para mandarlo. Así no te sentís la presión de que estamos todos esperando que abras el micrófono. Siendo 9, casi 10, entonces vamos a cerrar. Espero hayamos disfrutado. Nos vamos a ver, ya a partir de ahora van a empezar a ser los lunes nuestros encuentros, a las 7:30. Hoy fue excepcionalmente miércoles porque el lunes hubo otra actividad. Y vamos a trabajar el miércoles que viene con el texto de Inés Dussel, Pensar de Foucault. Y a partir de ahora, ahí Noé va a abrir un foro, que es sencillo, pero la idea es que podamos pensar algo de esto que charlamos hoy en relación a la cotidianidad de la escuela, para empezar a cruzar la noción de poder en Foucault con la vida de todos los días. Gracias, Mili, y gracias a todas y todos. Nos vemos el lunes, gente. Bien. Mariano, para recordar, entonces el lunes por la mañana va a estar subida la clase para que puedan quizás chusmear parte del trabajo que por la tarde se va a hacer por Zoom y con los mismos datos para poder ingresar a la reunión. ¿Sí? El texto lo subimos hoy mismo, ¿no? ¿Está bien? Sí, lo de la clase de hoy ya está subido y está disponible, pero digo, pensando en las próximas clases, siempre sepan que hay un anticipo antes de la clase, 7:30 está la clase y son los mismos datos que hoy utilizaron para ingresar al Zoom, no hay cambio. Perfecto. Bien. Chao, gente, Bueno, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Que anden muy Chao, bien. chao. Chau, chau. Chao. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos hasta el próximo encuentro. Chao, Hasta el chao. lunes. Buen fin de. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao.